Como siempre, acá estoy para darles hoy una idea de lo que estoy trabajando en cuanto a frases, ideas para improvisar, para poder armar, digamos, frases musicales que nos resulten agradables y que también podamos desarrollarla, más que nada porque a veces es como comenzar una idea, es algo, digamos, resulta muy difícil, ¿no? No pensamos cómo podemos iniciar una conversación musical, ¿no? Es como que a veces creemos que eso se produce solo, y realmente no es tan que se produce solo, sino que tenemos que orientar nuestra cabeza como para que esto pueda realizarse de una forma natural. Y natural es como como si inicia una conversación entre amigos o entre personas que están desarrollando una idea y bueno, y hablan sobre esa idea de una forma sin nada que los esté deteniendo, sino de acuerdo al intelecto que tienen, pero también en algún momento, esa idea se hizo presente mediante una frase corta. Mira, hablemos de música. O, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué te parece tal película? Y bueno, hasta a través de esa pregunta empezamos a desarrollar qué te parece y que cada uno le parece, a su gusto y a su forma, lo que escuchó en la música o lo que vio en la película. Esto tomarlo en cuenta porque pueden ser cosas diferentes. No es exacto que cuando yo hago una pregunta, el otro me responda exactamente lo que yo estaba pensando o lo que yo estaba creyendo de tal obra, de la película, de la obra, del libro, de lo que fuere. No es lo mismo. Primero porque si vamos por el gusto personal, sabemos que es anárquico. Cada uno tiene su propio gusto de acuerdo a su forma de crianza, de acuerdo a su cultura, y hay algunas cosas que más o menos, como nos vamos relacionando en la vida con gente que mínimamente contiene cosas con las cuales estamos mínimamente de acuerdo. Algunas cosas se discuten o se cambian o se transforman y a veces otras cosas no. Digamos, hay gente que le gusta, yo qué sé, la música clásica y hay gente que la música clásica no le entra ni de ninguna manera. O otra que le gusta determinado género como el jazz o el folclore o lo que fuera. Y bueno, hay gente que no y hay gente que sí. Y hay gente que dentro del mismo género le gusta determinado intérprete. Son cosas que también nosotros tenemos que tener en cuenta para poder, con esta idea, desarrollar nuestra creación, desarrollar nuestro intelecto creativo para la mayor cantidad de personas que puedan gustar de esto. Entonces pensemos, porque a veces los intérpretes no pensamos, creo, muy bien, y creemos que todo lo que hay que hacer para gustar tiene que ser complejo, tiene que ser difícil, tiene que ser grandioso, grande, increíblemente grandioso. Y no es la mejor manera de poder ir desarrollando nuestra propia creación musical y nuestra propia vivencia con el instrumento a través del tiempo y también nuestra propia relación con
los que le gustan lo que nosotros interpretamos. Entonces, en principio, hoy hablaría de arpegios y escalas, pero porque en realidad todo esto que hablo, todo lo que digo, tiene que ver con eso, que son arpegios y escalas, que es la fuente en donde está todo servido, y desde allí tenemos que tomar para poder hacer esta creación de la cual estoy hablando. Ahora, ¿nos comemos toda la fruta que hay en la fuente? Imposible. Porque aparte, nuestra cabeza necesita cultivarse de conocimientos para poder tener un capital, en este caso musical, para poder expresarlo. En el caso que si estuviéramos hablando de libros, deberíamos tener un capital literario para poder expresarnos. Sea lo que fuere, hablar de cualquier arte, siempre hay que tener una experiencia previa. Siempre y en todo momento tener una experiencia previa. Porque sin experiencia, y no, es cualquier cosa. Entonces estamos engañándonos nosotros mismos de algo que no somos ni podemos. Y eso se ve. El que está del otro lado lo presiente. Porque aunque no sepa el interlocutor o el escucha, sobre lo que estamos oficiando, se da cuenta. ¿Sabe o no sabe? A ver, ¿qué hago yo en principio? Yo quiero una idea, quiero tener algo. ¿Qué hago en principio? Supongamos que busco una primera nota. Esa primera nota seguro que corresponderá, en principio, como digo, a un arpegio, que es lo más pequeño en información que tengo. Son 3 o 4 notas, que entre sí tienen relación. Entonces digo, esta nota. ¿A qué escala se la adjudico esta nota? Se la adjudico la nota como la nota raíz. Y empecemos como que es la nota raíz de esto que voy a investigar. Ajá. Y me llevó a la última nota la idea que tiene un bemol. Yo arranqué la nota Fa. Toqué 4 notas. Fa, Sol, La, Do y resolví en un Si bemol. Quiere decir que mínimamente con el Fa estoy en la escala de Fa. Punto. Nada más. Si al continuar la melodía algo me lleva a incluir también el Mi bemol, entonces estaría en la escala de Si bemol. Pero todo esto vayamos teniéndolo en cuenta de a poco, no hagamos una cosa, digamos, brutal de esta historia. La base real de esta frase es esto que estoy tocando. Todo lo demás es la continuación y resolución de la idea. Entonces, tengo que pensar el hilo conductor que me lleva al final. Pero ya en mi cabeza se tiene que ir generando la música de esto. Paremos un segundo acá. Yo debo tener en cuenta también que con los años que vengo tocando, los años que vengo trabajando en este oficio, debo tener en cuenta que hay cosas que ya están dentro de la costumbre y mi cabeza orienta mis dedos siguiendo
dicha fórmula, porque la he pasado muchas veces. Entonces, yo estoy explicando. Una cosa es que explico y otra cosa, no alucinen con que todo es, digamos, muy fácil de ir armando como un rompecabezas. Yo lo hago así, pero también al hacerlo así poseo cierto entrenamiento, cierta digitación, ciertas cosas que me lo han permitido. Entonces, lo digo con cuidado porque si no estaría poniéndome en un lugar que soy Maradona, no soy Maradona. Entonces entiendan bien que estoy haciendo más que nada diciendo cómo es el camino y ustedes serán los que lo transiten a su paso y como puedan. Entonces, supongamos que dije... Bueno, la primera frase fue muy descriptiva. Nos dio la idea completa. Tuirapará. La otra frase, lo que sigue a la frase, tuvo que contestar la idea. Tuvo que tirarle una contestación, porque si no, si yo continúo con la escala, es como que estoy siguiendo, tratando de seguir y seguir y seguir adelante algo que no tiene fin y que tampoco dice nada en concreto. Vamos a suponer ese hecho. Y bla, bla, bla. Sí, se puede hacer si uno quiere lograr ese efecto en determinado momento dentro de una armonía que le calza ese efecto. Sí, claro que sí. No es esto que estoy explicando. Entonces, son cosas diferentes, que las ubico de acuerdo al tema que estoy tocando, de acuerdo a qué es lo que quiero expresar en el momento que estoy tocando, cómo lo quiero decir, para poder comunicarme con el público de una forma, digamos, podría decirse simpática, fácil, entendible, que todos puedan en alguna medida ir, digamos, como siguiendo el tema. Siguiendo y entendiendo que estamos juntos en este desarrollo y jugamos juntos este toma y dar, ¿no? Entonces, ahí dije toda la frase completa. Al hacer la frase completa, que me llevó, me trasladó a terminarla así, los dedos dijeron que era así. Mi cabeza orientó a los dedos y pegaron eso. Así como les cuento, no pensé en ningún momento qué nota estoy poniendo, sino qué idea musical estoy diciendo. No pensé en ningún momento qué nota estoy poniendo por el nombre, pongo el sol, pongo el re, pongo el mi, no pensé nada, sino pienso mi idea musical. Cuando agarro ahora sí, hago un reconocimiento por donde pasé, pasé por un mi bemol. Claro, ya estaba en la escala de si bemol. Y ahora metí un la bemol. Y cuando terminé metí el la bemol. Qué raro, qué loco, ¿eh? Sí, mi la. Estoy en la escala de mi bemol ahora. Estoy tocando con una escala de mi bemol mayor. Sería muy difícil que ahora, esto piénsenlo, después de haber metido toda esta escala y toda esta frase completa que se cerró completamente, que puedo abrir otra, pero esta se cerró, sería muy difícil que se agregara otra escala más. Muy difícil. Posiblemente alguna nota más
bemol para poder enlazar a medio tono con un acorde dominante. Podría pasar algo así, pero no creo posible seguir agregando, no creo posible en este caso, agregarle más alteraciones que cambien la idea original, que estaba muy concreta, muy armada, muy clásica, como para poder decir esto es esto. No compliquemos más la historieta porque esto es esto. Y sobre esto tenemos que trabajar. Entonces, seamos prudentes para no destrozar algo que tiene un valor, digamos, que ya tiene de por sí algo que es un capital, que está hecho, que está concretamente terminado. Entonces, seamos cuidadosos con lo que vamos logrando y tenerle aprecio a esto que es realizar una frase y que nos cuesta tanto trabajo como comenzar. ¿Y qué toco? ¿Y cómo toco? ¿Y qué digo? ¿Y qué no digo? ¿Y cómo armo? ¿Y el tema? Y lo demás allá. Entonces, cuando mínimamente ya tenemos una idea, así comienza un tema. Así comienza un tema. Entonces seguimos trabajando sobre esa frase, y yo no diría incansablemente 100 años. No, yo diría todos los días volvemos a repasar este intento. Y lo volvemos a pasar y lo volvemos a hacer, porque esto va a producir, digamos, un nuevo, como decir, una nueva inspiración sobre lo mismo. Y por otro lado, lo que es muy importante, lo conseguido ya lo tenemos, que posiblemente los dedos por costumbre, en otro tema y en otra situación, también podrían llegar a decir algo parecido sobre esto. Porque uno habla siempre de la misma manera, uno se dirige siempre con los mismos adjetivos, o algunos los cambia, los modifica, usa los mismos verbos, y entonces hay que ver que tiene ciertas costumbres que pertenecen a su forma de diálogo, tanto sea parlante, como también el que vayan adquiriendo musicalmente. Digamos, que vayan teniendo por seguir trabajando y seguir elaborando este tipo de creaciones así pequeñas, ¿no? Por ejemplo, otro caso. Tomo un arpegio burdo, bien tonto, un arpegio cualquiera, do, mi, sol, si. Y lo tengo ahí. Yo lo canto. Du, 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 da. Y lo canto. Buen instrumento. Entonces, ¿qué me dice el instrumento? Claro, como vuelvo a explicar, hace mucho tiempo que toco este instrumento. Y sí, utilizo, como decía en el lenguaje, los mismos verbos. Hay salidas que ya las tengo, pero de una, no hay ni que pensarlas. Pero tengo que crear una melodía. Entonces, y pruebo mil maneras. Mil. ¿Qué quiero decir con mil? Y ahora estuve 20 segundos haciéndolo. Media hora en principio.
Bueno, y busco, y toco, y toco, y toco. Algo de eso, cuando voy a tocar frente a un grupo y estamos haciendo un tema, y yo sé en qué escala está el tema, más o menos por dónde pasan sus, más o menos, por dónde pasan sus acordes, y trataría de meterme sin mucho pudor. Primero, con pudor pensando si es la escala, jugando, hasta que ya estoy adentro del tema. Cuando encuentro yo que estoy adentro del tema, me encuentro bien en el tema, y ahí empiezo a tirar cosas y a buscar cosas y más cosas yo mismo para poder entregarme al que me sorprenda mi intelecto y poder disfrutar de la creación. No se puede controlar, digamos, la creación, no se debe controlar la creación. Porque realmente, si lo que buscamos a través de la música es la libertad, la improvisación, digamos, este trabajo te brinda la posibilidad de sentir la sensación de libertad, de sentir la libertad, de decir, ¡ay, qué bueno que es! Es muy difícil que la gente habitualmente pueda conocer lo que es una libertad interior, sentirse libre interiormente, que es como libre de todo peso, ser muy extremadamente feliz. No dura mucho tiempo en la música, porque dura a veces se produce, y no todo el tiempo se produce, y uno está en un estado tan agradable que lo que quiere es que no se termine nunca. Entonces la búsqueda en todo momento, diríamos yo a veces lo llevo para todo tipo de arte porque es lo que conozco, es poder sentir esa libertad. La libertad, y en ese momento uno dice, soy qué feliz que soy, yo no quiero irme de acá. Y eso te construye una manera y te da una fortaleza que es indescriptible. Entonces, todo lo que digo y todo lo que oriento, o los trato de orientar a ustedes, es a que puedan llegar a percibir eso y convencerse, digamos, de lo importante que es esto, y que lo sientan profundamente, y me haría muy feliz que cualquiera de los que están escuchando y los que vean a continuación este video pudieran llegar a percibir y decir, mirá lo que me estaba perdiendo. Mire lo que me estaba perdiendo. Nunca me había dado cuenta. Esto, los años 40, sé, anteriormente también, posiblemente, y después a continuación, han hecho todo tipo de experimentos para poderlo lograr. Muchos, tomando droga, andando en cosas diferentes, atentando más en la ingesta a su organismo, que una cosa tan, digamos, tan simple como lo que le estoy explicando. Lógicamente, para todo esto, que ustedes lo escuchan, una explicación muy sencilla, tan sencillo,
porque hay que ponerse a trabajar. Y la cabeza se cansa. La cabeza no quiere pensar, porque pensar cansa mucho, consume mucho oxígeno, mucha sangre. Entonces, uno dice, esto me cansa, esto no, bueno, la verdad me aburro, y sí. Claro, no te interesa, no te hace cargo, te vas a aburrir, seguro. Pero cuando le tomes el tiempo a tu organismo, ¿cuánto tiempo, digamos, en cuánto tiempo se cansa, en cuánto tiempo puede invertir? Puedo invertir, supongamos que puedo invertir 10 minutos y a los 10 minutos ya estoy muerto, no sirvo para nada. Bueno, entonces invierto 10, bien invertido. Después me voy, hago cualquier macana por ahí, no me distraigo, no me interesa. Mañana digo, me tocan los 10 minutos nuevamente. Hasta que un día, y si hago 15, y me parece mejor. Bueno, a ver qué dice acá mi amigo. Tinky, ¿qué es lo que te parece? ¿Por qué? A ver. Bueno, me parece muy subjetivo, dice Pinky, el tema de la libertad en un contexto de improvisación como yo lo planteo. Está bien. ¿No crees que tan solo el hecho de seguir las tradiciones musicales occidentales lo hace no libre? ¿No crees? Es decir, si yo creo que seguir las tradiciones musicales no lo hacen libre. Sí. No digo que no, lo que vos decís no tenga un razonamiento que podía ser entendible y bien. Sí. Pero igualmente siempre estamos en lo mismo, las notas son 12. Y tengamos en cuenta de una cosa. A ver si puedo decir lo más claro que pueda establecer esta diferencia. Uno puede hacer una música muy concreta, digamos, comercial, que tiene ciertas estructuras, ciertas fórmulas, y está bien. Y terminan en alguna medida todas cumpliendo una norma, pareciéndose unas a otras. Porque siguen cánones muy tradicionales. Igualmente, en un principio yo no me fui mucho de los cánones tradicionales porque la frase concluye. Y ya concluir es algo que está dentro de lo tradicional. Es decir, no te dejo pensando cosas matemáticas y locuras en el aire o suspendido. Te estoy dando un final. Entonces, al darte un final, más o menos ya estoy cerrando la frase. Lógicamente, lo que estoy inventando es un lenguaje, o lo que estoy creando, como estoy creando, mi fórmula de crear, es un lenguaje universal, que todos entienden. Con lo cual también tiene algo de tradicional en el contexto general, porque no estoy hablando algo que nadie por oído, por que le pega, lo entiende. La idea es que el original es lo que sale de mí, de mi forma de decir. Lo original es que yo digo lo que yo digo, no lo que el tema quiere que diga, de una forma ya muy explícita, con todo muy, muy elaborado por el autor. El autor sí fue original, lo armó él, salió de él, lo dijo él. Pero si seguimos cerrándonos en solamente el tema o el diálogo que el autor nos puso enfrente, estaríamos repitiendo nada más que el diálogo de otro. Acá en la improvisación la creación es mía, yo estoy diciendo lo que quiero,
yo estoy sintiendo lo que me pasa, y lo que me pasa a alguien le pega en su organismo, en su sentimiento, de una manera que quizás se relaciona de la misma forma conmigo, porque siente que le estoy llegando, que yo me comunico con el público, con ese público, o con determinado público. Posiblemente no sea yo para otro público. Quizás mi público tenga una dirección, digamos, muy especial, y yo me siento muy, muy bien con determinada gente que concurre a verme o concurre a escucharme, ¿no? Tinky, ¿qué dices? Puesto de esa forma me agrada la idea. Dentro del contexto de un tema se puede ser libre al decir lo que uno quiere y como... Claro que sí, exactamente, eso es lo que trato de enseñar. El tema seguro que puede ser un tema ya muy hecho, que puede ser cualquiera de los estándares que se nos ocurran, que hayamos tocado o lo que fuere. Estoy hablando como un creador. Y también a esto te agrego, Tinky, lo siguiente. Hay músicos, muchísimos, muchísimos, todos pueden ser muy buenos a su manera y a su forma. Es decir, el mundo está lleno de músicos, pero fijémonos, y tanto Marta Tesi, que es una adorable alumna mía, que le gusta, le encanta tanto la música, vive tan enamorada de la música, ¿no? Entonces hay algunos que son nuestros admirados, que son los que nos marcan el camino, que son como nuestros padres en la música o en determinado arte que hayamos elegido, ¿no? Entonces, esos tipos que elegimos han transformado, han roto todas las estructuras comunes a las que veníamos acostumbrando, porque el mundo crece así, porque la humanidad crece cuando alguien modifica algo que venía siendo una costumbre, sale alguien y dice, no, a esto le agrego tal cosa y aporto a esta creación. Las cosas no siguen, nunca fueron iguales, ni serán iguales a través del tiempo. Porque si bien el ser humano es un creador por naturaleza, el ser humano no puede perder o desechar su parte creativa, o desechar ese juego, ese disfrute, digamos, de crear, de ser auténtico en algo, auténtico en una comida, auténtico en lo que sea. Porque todo es arte. Entonces, cuando uno sirve un plato y ese plato lo elaboró uno y le puso lo que uno quiso y siente que a los que se lo dedicó lo festejan, es una satisfacción. Y entendámoslo de un punto más simple, más simple. Uno reconoce o se reconoce a través de lo que se satisface el otro. Eso a uno le da mayor mayor felicidad. Saber que algo que uno dio al otro lo hace muy feliz. En este caso, la música. Claro, ¿viste, Tinky? Exactamente. Exactamente. Claro que exactamente. Tiene una cosa, yo reconozco dentro de varias veces has intervenido en esto y es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que aportás o lo que decís, inclusive, o cómo te integras a esta conversación, digamos, es porque lo estás haciendo de un lado muy inteligente. Estás aportando de una manera muy inteligente y me agrada tu forma. No es
Digamos, está muy bueno esa manera que lo podés expresar, ¿entendés? Y sí, sí, estaba bien, sí. Sí, a Leo María le pasa eso. Eh, También puedo decir que Leo María se ha entrenado mucho en eso y es algo que le agrada. Le agrada y lo hace muy bien porque conoce el lenguaje. Es decir, él se siente libre con ese lenguaje. Digamos, lo conoce y lo arma. Y bueno, entonces uno dice, está tocando Bach. No está tocando Bach. Está tocando Leo Maslía como si fuera, como aportando algo de él a Bach. Esa sería la idea, digamos, de Leo Maslía en este caso. Interpreto que sería ese. Bueno, Martita, ¿cómo te va con con toda tu música? Contame algo, a ver. Este, Después, de más está decir, y esto se los cuento a todos y a los que se prendan luego con esto, porque yo después lo pongo como video. Si bien lo termino en privado, lo pongo como video para que ustedes lo puedan repasar. Ahí ando con el Clary. El Clary no te falla. El Clary es leal, es una linda madera, es una cosa muy, muy, muy linda. Bueno, quiero escucharte en algún momento con el Clary de vuelta. Decía entonces que vuelvo, digamos, a la cosa. Ah, hola Leticia. Encantado, mucho gusto Leticia. Gracias por los saludos. Yo trabajo mucho el tema de las escalas y también trabajo mucho que se me ocurran ideas musicales. En todo momento, mediante este trabajo de tocar y que mis dedos ensayen y se entrenen en escalas y arpegios y voicings y todo eso, que esto me brinde ideas musicales, ideas, creaciones musicales. Entonces, ¿dónde las utilizo las creaciones musicales? Vuelvo a repetirlo, en alguna improvisación, en algún algo. Estamos jugando música arriba de un escenario y seamos libres. No conozco muchos, conozco bastantes músicos que logran excepcionalmente, acabadamente, excepcionalmente, cosas increíbles en un momento musical que me vuelven loco, que digo, no puede ser, no puede, este tipo no puede crear de esa manera y poder desarrollar y seguir todo el tiempo, es una máquina de desarrollo. Me alucinan tanto que, bueno, digo, bueno, yo también quiero llegar a tener esa posibilidad, pero son tipos muy grandes en eso. Posiblemente no les guste, porque lo he comprobado, porque hemos estado mucho juntos, no les guste que le ponga un papel. Y aunque leen excepcionalmente bien, como ya dije, tocan tan bien como leen, como te lo leen al revés, al derecho, pero no les gusta tener papel. No les gusta tener papel. Alguno de ellos viene un ensayo. En el ensayo es una máquina, todo completo, perfecto. Cuando tenemos que salir a tocar, toca. Y toca y lo que habíamos ensayado, puede que sí, puede que no. Algo sí, pero no todo sí. Algo sí, y agárrate. Agárrate porque puedes terminar en cualquier lado, pero hay que terminar. Y por otro lado, no puede decir nada porque todo lo que hace, o todo lo que estos muchachos pueden llegar a hacer, es todo lindo. Está todo bien. El público no entiende nada y el público siente que le está pasando algo. Que es una música que le está pegando fuerte. Entonces,
¿Qué más querés? ¿Qué más podés decir cuando alguien que está tocando, la música que toca, le pega fuerte? Porque es expresiva, porque es lo que quieren. Te voy a pasar algunas. Te paso cosas, Marta. En la semana te paso unas bases, te paso temas, te paso lo que quieras. Tengo millones de temas. de- millones. Millones. Esto es tremendo, digamos. Y bueno, vuelvo al tema de que mi trabajo es ese. Mi trabajo es ese. Ahora sí, yo tengo que enseñar a alumnos intermedios, más o menos. Está bien, les tengo que pasar ejercicios, digamos, muy claros. ¿Y a dónde esos ejercicios tan claros están diseñados para qué? ¿Para qué? Porque no todos los libros tienen el mismo camino hacia donde te quiere dirigir. Hay libros que te enseñan cómo acentuar, cómo atacar, cómo poder tener varias formas de decir en el lenguaje musical. Entonces, eso hay que saberlo bien, porque no es solamente que la melodía anda en el aire y se dice de cualquier manera, sino se adecua también al ritmo, al género, ¿no? Entonces, hay que tener conocimiento del género, digamos, como para si uno quiere dedicarse al jazz y tiene que escuchar jazz y poder conocer y también cómo determinados, en este caso saxofonistas, ejecutan el instrumento y qué es lo que más enfatizan del instrumento, qué es lo que más dicen con el instrumento. Algunos son más románticos, otros tienen una energía, digamos, más rítmica, otros son más artesanos atléticos con el instrumento, algunos se enamoran, otros se excitan, otros son... hay de todo tipo. Entonces uno se va en alguna forma identificando con tal o cual. El tema del sonido y el tema de cómo manejar el sonido, también ya lo habrán pasado algunos, es algo muy importante que no se deja de lado. Que en todo momento uno está con qué es lo que mejor le anda, con qué caña le anda mejor, cuál es la mejor boquilla de su agrado, ¿no? Con cuál se siente más cómodo. Y bueno, también algo así, repitiendo lo que decía en principio,
es lo que hago, buscando todas las posibilidades que tal o cual frase o tal pequeña idea haya podido generar. Hoy pasé al viernes porque era feriado y porque ayer tenía que tocar en otro lugar y no me alcanzaba el tiempo. Continúo los jueves, como siempre. Los que quieran comunicarse ya saben, migueldecaro@gmail.com. Me comentan sus dudas, a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren poder lograr. Y si hay que recorrer un camino juntos, lo haremos juntos. Yo le diré por dónde o le recomendaré con qué libro podíamos estudiar como para poder lograr el objetivo, que es lo más importante, ¿no? Comprometernos con un objetivo y lograrlo. Desde ya, Martita, un beso para todos por allá. Gracias, Leticia, desde México, querida. Gracias a todos, gracias, Tinky. La verdad me ha gustado mucho, ya te he dicho, tu forma de comprender esto. Nos veremos. Un abrazo para todos. Será hasta